Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Y como siempre estudiando los documentos del Nuevo Testamento por esta parte. Y en esta ocasión vamos a examinar las cartas de Juan. Recordemos que son 7 las consideradas cartas universales, aquella de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y aquella de Judas también. Hoy vamos a mirar la primera carta de Juan, dentro de cartas universales. Vamos a examinar primeramente el marco histórico de esta carta, es decir, las características principales de cómo fue compuesta, quién la compuso, en qué tiempo, qué características tiene, qué contenido también. En los manuscritos más antiguos, el título de esta carta era sencillamente Joannu Alpha, que significa Joannu de Juan, Alfa, primera. O sea, es la primera de Juan, o primera epístola de Juan. No se sabe si esta fue la primera carta pastoral que Juan escribió, pero sí es la primera que ha sido conservada por la iglesia cristiana. Juan no se identifica en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Recordemos, en las 2 últimas, segunda y tercera, aparece como anciano. Y en esta solamente él comienza a escribir con cierta autoridad que aquellos que la leen, pues, deducen que tiene autoridad apostólica. Hay una similitud muy grande entre la primera epístola y el Evangelio de Juan, que la mayoría de los eruditos aceptan que el autor de ambas es el mismo. Si se acepta que el cuarto Evangelio fue escrito por el discípulo amado, ahora vamos a mirar el texto que nos prueba ello, que se lo identifica como el apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo, hay razones válidas para afirmar que también es el autor de la primera epístola que lleva el nombre de Juan por el mutuo parecido entre la epístola y el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en cuanto al Evangelio el capítulo 21, versículos desde el 20 al 24. Allí tampoco se menciona que sea Juan el autor, pero nos da a entender que quien escribe es una persona conocida, el discípulo amado, que justamente son las palabras que más van a caracterizar al autor de las cartas, el amor. Miremos pues entonces del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 20 en adelante. Junto con el Evangelio vamos a mirar también las comparaciones con la carta en un momentito más. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Recordemos, esta es la traducción, cuando dice RBR, es la Reina Valera revisada, la versión 60. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué en cuanto a este? Jesús responde: si quiero que él quede hasta que yo vuelva o yo venga, ¿qué te importa o qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Bien, esto es lo que tenemos en cuanto al Evangelio, pero vamos a ver las similitudes que hay con la epístola también, y aún incluso entre la segunda y la tercera, paralelos que hay allí en ello. Miremos acá en el recuadro, comparamos la carta, que es nuestro tema de estudio, la primera carta, con el Evangelio. En el capítulo 1, de los 5 capítulos que tiene la carta de Juan, la primera, versículo 4 dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el Evangelio, capítulo 16, también aparece esa expresión: para que vuestro gozo sea cumplido. Apenas miremos solamente de la carta. Capítulo 1, versículo 4, de la primera carta de Juan. Y así iremos viendo los paralelos con el Evangelio, de lo cual los estudiosos deducen que se trata de un mismo autor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aunque el original también en otras traducciones menciona para que nuestro gozo, es decir, de aquel que escribe también. Asimismo, miremos
También en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, leemos así, lo tenemos así en pantalla: abogado tenemos, en griego es parácletos. Pero también en el Evangelio de Juan se usa, y únicamente aparece en los escritos de Juan, la misma palabra parácletos, aunque se traduce de otra manera: os dará otro consolador. La palabra parácleto tiene diversos significados. Es alguien puesto al lado. Kletos es llamado, para puesto al costado. Entonces la palabra abogado es adecuada para traducir a alguien puesto al lado que defienda al creyente. Como también en el Evangelio de Juan dice: el Padre os dará otro que esté al lado, es decir, como un abogado o paráclito. Esto aparece, notemos ahí en el Evangelio: y yo rogaré al Padre y os dará otro parácletos, dice en el griego, para que esté con vosotros para siempre. Notemos allí la palabra que se traduce por consolador podría haberse traducido como abogado. Y lo interesante es que si comparamos ambas expresiones, en verdad en ambas resulta ser abogado. En el caso de la carta es un abogado que defiende al pecador delante del trono de Dios. En el caso del Evangelio de Juan, el significado ya es distinto. Es un abogado que defiende a Jesús delante de un trono, el de la conciencia del creyente. Reitero, la palabra aparece en ambos lugares, significando igual cosa: alguien llamado al lado, ya sea abogado o consolador. Pero si traducimos como abogado, en el caso del Evangelio es alguien que defiende a Jesús, porque el texto dice: el Padre os dará otro consolador, Él me glorificará. En fin, varias expresiones similares. Por lo tanto, es un abogado en favor de Jesús frente a alguien al cual hay que convencer. ¿Y cuál es? La conciencia del creyente. Bien, miremos más ejemplos de paralelos que hay en ambos escritos. La primera carta, que es nuestro estudio, con el Evangelio. Lo miramos aquí en el capítulo 2, versículo 3. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en el Evangelio dice algo similar: si me amáis, guardad mis mandamientos. Miremos otro ejemplo más. En el capítulo 2, versículo 8 de la carta, la primera, dice: os escribo un mandamiento nuevo. Y en el Evangelio, capítulo 13, dice allí: un mandamiento nuevo os doy. Y allí va a explicar que es un mandamiento que había desde el principio, pero que estaba siendo nuevo en la forma en cómo Jesús lo presentaba, que se amaran unos a otros, y que Él lo había demostrado amando al hombre y muriendo por él. Miremos también más ejemplos acerca de la luz. En la carta, capítulo 2, 8, leemos: la luz verdadera ya alumbra. En el Evangelio, capítulo 1, se lee: aquella luz verdadera que alumbra. Vamos a ver los dos textos, si les parece. Vayamos entonces a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 8. Notemos que hasta son prácticamente las mismas palabras, lo que muestra para muchos estudiosos que se trata de un mismo autor. Y muy probablemente el Evangelio fue escrito primero y la carta llega a ser como un resumen del Evangelio. Primera carta, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Notamos. Y ahora, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 9, también dice prácticamente la misma palabra. Aquella luz verdadera que alumbra venía a todos los hombres, dice toda la frase completa. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Notamos también. Bien, miremos dos ejemplos más. No sabe a dónde va. Esto aparece en la carta, capítulo 2, versículo 8. Y la misma expresión en el Evangelio, capítulo 12, 35, menciona lo mismo, que no sabe a dónde va porque está en las tinieblas. Y un ejemplo más: permanece o queda para siempre. Esto es en la carta, capítulo 2, 17, y en el Evangelio queda o permanece para siempre. Bien, con esto, más bien el propósito es mostrar el paralelo que existe, que los antiguos padres de la Iglesia ya miraban
por lo cual la primera carta de Juan no sufrió, como las otras cartas, críticas de parte de los antiguos en lo que respecta a la paternidad de este libro. Es decir, reconocían a Juan como el autor de la primera carta. Miremos más ejemplos todavía. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice en la carta, capítulo 2, 23. Pero en el Evangelio dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es decir, ambos textos están escritos en forma negativa, con distintas palabras, pero habla de lo mismo. El que niega al Hijo o aborrece a Jesús, no tiene al Padre, o al Padre también aborrece. La unción misma os enseña todas las cosas, dice en la carta, capítulo 2. Él, hablando del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Por lo cual decimos que esa unción misma se refiere, lógicamente, a ese ungimiento del Espíritu Santo en la conciencia del creyente. Este es el mandamiento que da en la carta, que nos amemos unos a otros. En el Evangelio dice que nos amemos unos a otros, exactamente igual, que os améis unos a otros. En otra porción también del Evangelio. También miramos, hemos pasado de muerte a vida. Y también en el Evangelio leemos, hemos pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida. Miramos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él, son expresiones que aparecen. Lo mismo, el Espíritu de verdad, también aparece en el capítulo 14, 17. Dios envió a su Hijo unigénito, y en el Evangelio leemos, ha dado a su Hijo unigénito. Y finalmente, esta vida está en su Hijo, leemos en la carta, y en el Evangelio, en Él estaba pues la vida. Bien, aquí con estos ejemplos simples se intenta mostrar lo que dijimos, los antiguos veían, que ambas literaturas, la carta y el Evangelio, procedían de una misma mano. Además de los paralelismos, hay otras muchas similitudes que fácilmente se perciben entre la epístola y el Evangelio. Por ejemplo, ambas comienzan en forma súbita, sin ninguna introducción propia de la forma epistolar, típica de una carta, con una introducción, como así suele hacer las cartas de Pablo. La epístola, por ejemplo, la carta comienza con lo que era desde el principio, el verbo de vida, en tanto que en el Evangelio aparece la expresión, en el principio era el verbo. Vamos a mirar ahora entonces en la carta, en la primera, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Una presentación, dijimos, súbita, muy parecida a la que trae el Evangelio, al mostrar que Jesús desde el principio ya existía como el verbo y que ese verbo se hizo carne. En el caso de la carta vamos a ver que ese principio, ese verbo fue tocado, hecho carne, fue tocado por los creyentes. Vamos a ver cómo lo expresa el autor de la epístola, la primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Notemos allí cómo el autor habla que lo vio en forma personal, lo tocó, lo escuchó, lo miró, etc. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, tal como decía al comienzo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, esta es la presentación, así es como arrancan las primeras palabras de la carta de Juan, la primera carta. La diferencia en propósito y dimensión de los dos libros, la carta y el Evangelio, admite una gran divergencia, pero el tema de ambos es tan similar que la epístola podría servir como un resumen de los temas sobresalientes del Evangelio. No se deben pasar por alto las diferencias que existen entre los dos escritos, pero pueden explicarse teniendo en cuenta diversos factores. Lógicamente, son distintos ambos. Diferentes propósitos, fechas de redacción
diferente auditorio al cual se dirige el escrito. La epístola parece haber sido escrita espontáneamente, como una carta pastoral, mientras que el Evangelio se ve claramente que es el producto de una larga y profunda meditación acerca de la encarnación del Verbo de Dios. En otras palabras, se ve que el propósito de la epístola es limitado, entre tanto que el del Evangelio es amplio, abarcante, pero un hilo común corre a través de ambos libros, lo que puede advertir un lector que no necesariamente llegue a ser un experto. A pesar de todo, la opinión de los eruditos aún se halla dividida en cuanto a la paternidad literaria de Primera de Juan. Si bien recordemos que mucho más discutida es la paternidad de la segunda y tercera carta de Juan. Algo de la insistencia en no aceptar al apóstol Juan como autor de la epístola quizás se deba al hábito subconsciente o inconsciente de dudar permanentemente. El cristiano sensato puede decir con justicia que tiene una base adecuada para afirmar que el autor de esta carta es Juan, el discípulo amado. Pero hablemos entonces un poco más del marco histórico. Si bien no hay ninguna referencia específica en cuanto al autor, a las personas a las cuales fuera dirigida la carta, o al lugar desde el cual fue escrita, o hacia el cual fuera escrita, o aún incluso el tiempo de cuando se escribió la carta, las conclusiones relativas al marco histórico tienen que deducirse principalmente de las evidencias internas del escrito. Esa evidencia debe unirse estrechamente con las conclusiones aceptadas acerca del autor y fecha del cuarto evangelio. En otras palabras, es el evangelio el que nos va a ayudar a entender la carta debido al tremendo paralelo que hay entre ambas. Quien les habla acepta que Juan es el autor del evangelio y también de la epístola, este expositor que les habla a ustedes. En consecuencia, la pregunta más importante es la siguiente: ¿cuál de los dos se escribió primero, el evangelio o la epístola? No es posible dar una respuesta definitiva. Hay autores que difieren, dando precedencia a uno, al evangelio, que a la carta o viceversa, pero más bien la dirección de los eruditos se inclina ya en una u otra dirección y sin embargo el tema no se resuelve. Es difícil suponer que el conocimiento que ya tenían los cristianos del evangelio de Juan, que ese conocimiento pudiera impedirles entender el contenido de la carta. Al contrario, el conocimiento que había del evangelio más bien los preparaba para una carta simple, sencilla, como es, que apenas tiene 5 capítulos, es cierto, pero muy fácil de leer. Si se medita en el valor de este argumento de que se presupone que el evangelio ya era conocido, entonces parece que la epístola fue escrita después que el evangelio, y hasta podría pensarse que consistía como en un apéndice, en un epítome que se agrega entonces al evangelio. Además, es fácil reconocer que antes de registrar por escrito sus recuerdos y profundas meditaciones, el apóstol tuvo que haber pensado mucho en cuanto al contenido del evangelio y aún incluso haberlo enseñado a su grey. Recordemos que él es reconocido como pastor allí en sus últimos años en la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo en el Asia Menor. Por eso es posible que la epístola sea posterior al evangelio. Sin embargo, no es posible, por la evidencia interna, llegar a una conclusión firme en cuanto a las fechas de la composición de ambos libros. Pero lo que sí es claro es que la epístola fue escrita por un anciano al que le parecía apropiado dirigirse a sus conversos como a hijitos. Es característica de la primera carta. Vamos a ver algunos ejemplos. Y quien se dirige como hijitos a alguien es porque quien habla es mayor que esos hijitos. En el capítulo 2 de la primera carta, versículos 1 y 12, miremos la forma paternal como este hombre se dirige. Si bien no se presenta como anciano, como en las otras cartas, pero esta manera tan especial, dulce, mostraría que es el mismo anciano, autor de las otras cartas. Veamos pues, primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 12. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Parácletos, habíamos leído hace rato, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, es decir, un abogado defensor delante del trono del Padre. Ese abogado defiende al creyente, que es Jesús, alguien llamado al lado.
También aparece en el versículo 12, en el 18. Vamos a leerlo, sí, rápidamente, para ver estos ejemplos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. También el 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 28 también. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Un versículo más, hay otros más, pero veamos este del capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. En la carta no se dice a quién se la dirigió, pero es obvio que fue enviada a un grupo conocido de cristianos con los cuales el reverenciado autor tenía algún trato personal. Todavía no se ha presentado ninguna razón concluyente para rechazar la tradición ampliamente aceptada desde la antigüedad de que Juan la escribió en su ancianidad, en su etapa final de su vida, para los creyentes de Éfeso o aún de Asia Menor, donde él había ejercido su ministerio. La fecha de cuando se escribió podría ubicarse entre los años 90 y 95 de la era cristiana. Hay evidencias de que la epístola existía a comienzos del siglo II. Policarpo, por ejemplo, que tiene fama de haber conocido personalmente a varios de los apóstoles, recordemos que es uno de los primeros personajes importantes post-apostólicos y presentado como un estrecho colaborador del apóstol Juan, a un discípulo suyo. Él murió mártir aproximadamente por mediados del siglo II. Él emplea palabras que se parecen mucho a Primera de Juan, capítulo 3. Esto es en la carta que Policarpo escribió a los filipenses en el capítulo 7, aproximadamente por el año 115 de la era cristiana. Miremos entonces una porción de la carta de Policarpo a la iglesia de los filipenses, famosísimo documento de la antigüedad, lógicamente escrito por un discípulo de Juan, un post-apostólico diríamos. Leemos ahí, capítulo 7, versículo 1. Porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, notemos ahí, podemos leerlo juntos al texto, notemos allí que están diciendo la misma palabra que menciona el apóstol Juan en capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo y así seguimos después con la lectura de este versículo, de esta porción de la carta de Policarpo. Así que leemos para verle el contraste. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu, notamos, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, esto dijo el maestro. Miremos al discípulo ahora, Policarpo, en la carta a los filipenses, porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo. Y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y todo el que tergiversa las palabras del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Un precioso documento que, si podemos, lo estudiaremos más adelante cuando abordemos documentos apócrifos y pseudoepigráficos del cristianismo prácticamente del siglo II. Y estos son documentos del siglo II. Ireneo, por otro lado, él que vivió por cerca del año 200, aproximadamente a la altura de esa fecha él falleció, identifica varios versículos que cita como procedentes de la primera y segunda epístola de Juan. Esto es en su libro Contra los herejes, en el libro tercero, capítulo 6, y aún el fragmento Muratori, recordemos del año 170 de la era cristiana, no solo incluye en su canon la primera y segunda carta, sino que se las atribuye al apóstol Juan. En verdad, pone las tres, no las identifica primera y segunda, sino a las tres. Miremos a Eusebio finalmente lo que él escribe respecto
de la primera carta de Juan y aún de las otras que le acompañan. Miremos la cita. De los escritos de Juan, además del Evangelio, también se admite sin discusión por modernos, es decir, por gente contemporánea de Eusebio, y por antiguos, padres de la iglesia anteriores a Eusebio, él muere por el año 340 aproximadamente de la era cristiana, la primera de sus cartas se admite sin discusión. En cambio se discuten las otras dos. Esto aparece en el libro tercero, el capítulo 24. Bien, esto es lo que dice Eusebio. Por eso es evidente que la primera epístola fue reconocida como legítima desde muy antiguo y su lugar en el canon está firmemente afianzado. El propósito principal de la epístola es básicamente pastoral. Un pastor que escribe exhortando así a sus oyentes a que permanezcan en el amor y en la verdad. Juan escribe con amor a sus hijos espirituales para que puedan estar mejor preparados para vivir la vida cristiana. Y el amor es la nota dominante de toda la carta. El marco de los 5 capítulos es una exhortación sencilla aunque profundamente espiritual. Dios es amor. Lo dice así. Miremos, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, famosísimo texto, que ha sido una joya preciosa a lo largo del tiempo. Al decir entonces que Dios es amor, leemos ahí, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor viene de Dios, dice el versículo anterior. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y es nacido de Dios conoce a Dios porque Dios es amor. En consecuencia, Dios nos amó y lo demostró enviando a su Hijo, por lo tanto deberíamos amarnos mutuamente, es lo que leemos en los versículos 10 al 11 de esta joyita, la primera carta de Juan. Recordemos, es una carta breve, bañada, inundada de sentimiento de parte del autor, plenamente imbuida de amor para con los lectores y que lo demuestren amando y aún perdonando. En algún párrafo también se lee que el que dice amar a Dios a quien no ve y aborrece al Hijo de Dios, un vecino, a quien ve, en ese no mora el amor de Dios. Es otra de las porciones que tiene esta carta. Vamos a ver versículos 10 y 11 del capítulo 4. La exhortación a practicar el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o expiación o sacrificio por nuestros pecados. Notamos el tono muy amable que tiene Juan al dirigirse. Así también entonces, en consecuencia, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Estos elevados temas se proyectan dentro de un marco de oposición, un marco negativo, pues la epístola persigue tanto un propósito polémico como pastoral. Es claro que algunas herejías ya habían perturbado a la iglesia y que algunos falsos maestros dentro de la iglesia habían tratado de pervertir la fe. Miremos esto en el capítulo 2, versículos 18 y 19, donde aparece también el concepto de anticristo. 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Recordemos que la idea de alguien que se opone a Dios la había enseñado tempranamente el apóstol Pablo, allí en la carta que le escribió a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, durante su segundo viaje misionero, aproximadamente entre los años 49 al 52. La fecha data aproximadamente del año 51. Estamos hablando de la segunda carta de Pablo, capítulo 2, a los tesalonicenses, donde menciona que uno que se haría pasar por Dios tomaría el templo de Dios y ocuparía el lugar de Dios. Y entonces esa expresión temprana, entre los primeros escritos del apóstol Pablo, estamos diciendo año 51, corrió entre los creyentes de que vendría alguien que usurparía el lugar de Dios.
un misterio de iniquidad, también llama allí en el capítulo 2, en esa carta segunda a los tesalonicenses. Bien, el anticristo viene y es el último tiempo. Bien, ahí es donde miramos entonces al apóstol Juan. Lo leemos otra vez, versículos 18 y 19, con el antecedente de la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto es los falsos profetas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. También el apóstol Pablo lo había enseñado este concepto allí en Hechos capítulo 20, cuando reúne a aquellos ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, y también le dice lo mismo, que de vosotros mismos saldrán lobos rapaces, si nos acordamos. Así que este concepto ya era conocido y el apóstol Juan refuerza ideas que ya eran conocidas en el primer siglo. Aunque habían dejado la iglesia, estos herejes, su influencia perduraba y continuamente amenazaba con perjudicarla. Juan escribe para contrarrestar este peligro, para afianzar a los miembros en las doctrinas cristianas esenciales y para hacer que la verdad sea tan atrayente que los seguidores de Cristo no lleguen a ser seducidos por el error. Recordemos que Jesús ya les había advertido que los engañadores engañarían, si fuera posible aún, a los mismos escogidos, los falsos profetas. La herejía básica contra la cual Juan había identificado como una especie de proto-gnosticismo se enseñaba como un conocimiento o gnosis falso. Decimos proto-gnosticismo o proto-conocimiento. Recordemos que la palabra gnosis significa conocimiento. Proto, porque es anterior a lo que se desarrolló muy profusamente en el siglo II y III. Y allí hubo grandes herejes, Cerinto, Marción, durante Valentín en el siglo II en Roma, y luego de ellos surgieron más, pero en el primer siglo no es mucha la evidencia de este falso conocimiento o falsa gnosis. Por eso lo de protognosticismo, en que en la carta de Juan se observa estos conceptos. Por el énfasis que Juan le da a la epístola, parece que la oposición provenía de dos principales formas de gnosticismo o de conocimiento. Uno era el docetismo y la otra la enseñanza de Cerinto. Dijimos, este es un personaje siniestro, hereje del siglo II. La herejía de ambos apuntaba contra la naturaleza de Cristo. Por un lado, el docetismo, se le llama así, docetas, son aquellos que enseñan sobre la apariencia. O más bien ellos negaban la realidad de la encarnación, y por lo tanto lo de Jesús era una apariencia, que él aparentó ser de carne, aparentó morir en la cruz. Básicamente por ahí enseñan ellos estos gnósticos llamados docetas. Ellos enseñaban que Cristo tenía un cuerpo humano solo en apariencia. Recordemos de allí, docetas deriva de un verbo griego, dokeo, que significa opinar, pensar, suponer. La segunda herejía se origina con Cerinto, dijimos, este heresiarca del siglo II, uno de los contemporáneos de Juan, que en la parte final de la vida de Juan es cuando el hombre florece, pero es más conocido durante el siglo II. Este hombre se educó en Egipto y luego enseñó en el Asia Menor y propagó sus enseñanzas judaizantes también. Cerinto enseñaba que Jesús había nacido en forma natural de parte de José y María. Ellos se caracterizan por negar que la deidad del cielo tenga comunión con la carne, porque ambas cosas, el espíritu y la carne, son contrapuestas. La carne de por sí es mala y el espíritu es bueno, y si Dios es espíritu, no puede tener comunión con la carne. Por lo tanto, si el Hijo de Dios bajó del cielo, es una persona, sí, pero no que se encarne en alguien, sino la apariencia es que alguien se le parece a él y la forma en cómo ese Cristo se movió, a través de apariencias de individuos. Entonces, este Cristo entra en el cuerpo de un carpintero llamado Jesús en ocasión de su bautismo, pero que se retiró o salió antes de la crucifixión. Y quien murió fue Jesús,
el de la carne, pero el espíritu, el Cristo, salió antes de tiempo porque él no, como espíritu no podía morir. Esta creencia también en tiempos modernos la sostiene Sun Myung Moon. Recordemos, conocido como la secta Muni, en su libro El Principio Divino, él menciona que, en algún momento él lo dijo, que el Cristo es un espíritu que en la antigüedad se encarnó en una persona llamado Jesús, el carpintero de Nazaret. Pero como Jesús tenía visión corta, él trabajaba por los pobres, así el Cristo se chasqueó y lo dejó librado a su suerte. Pero el Cristo con el tiempo volvía en forma cíclica, aparecería, y en este último tiempo apareció en el cuerpo de Sun Myung Moon. De allí que él se cree el Cristo reencarnado, pero que esta vez no fracasaría porque Sun Myung Moon trabajaría con los ricos. Esta es creencia de Sun Myung Moon, el fundador de la secta cristiana Los Munis, y de este libro El Principio Divino. Los originadores y paladines de estas herejías antiguas, gnósticas, son gráficamente descritos por el apóstol Juan como anticristos. Habíamos leído hace rato, capítulo 2. Vamos a ver en el capítulo 4 ahora. Son descritos como falsos profetas y a la vez anticristos. Esto es el versículo 1 y el versículo 3. Miremos pues. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, profetas que dicen llevar el espíritu o el don de profecía, el espíritu de la profecía. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para combatir estos errores, Juan destaca la realidad de la naturaleza humana y visible de Cristo durante su encarnación. Texto que hemos leído, lo vamos a comparar también con el Evangelio de Juan. Repasemos otra vez la primera carta, capítulo 1, los 3 primeros versículos. Por eso creemos que este movimiento gnóstico de los docetas, aquellos que enseñan de la pura apariencia, ya estaba apareciendo en los finales del primer siglo, por lo cual se justifica la aparición tanto de la carta de Juan, la primera, como aún del Evangelio. Miremos acá entonces lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no en forma de apariencia, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo hemos tocado, palpado, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, mostrando claramente acerca de la encarnación de ese verbo de vida de Jesús. Recordemos que la expresión verbo o palabra, logos, en griego, era una palabra común que se usaba en el primer siglo. De ello, Filón de Alejandría, en sus escritos, este es un escritor nacido antes de Cristo, muerto una veintena de años después de Cristo, del nacimiento de Jesús. Este hombre pues usa la palabra logos en sus escritos, pero él dice que este logos es el principio que está arriba en el cielo, que es el que crea todas las cosas. Y la novedad del argumento del apóstol Juan es decir que ese logos tuviera pelos, dedos, carne, uñas. Miremoslo, Evangelio de Juan ahora, capítulo 1, versículos 1, leemos también el 4 y luego entonces leemos el 14. Esto nos muestra entonces a Juan como el autor que por excelencia va a exaltar la naturaleza corporal de Dios. Es decir, ese Dios se encarna. En el principio era el verbo, o logos, dice en el griego original, y el verbo era con Dios, y el logos era Dios. Para un lector doceta, o aún un simpatizante de Filón, Filón ya databa como de 80 años atrás, no era extraño leer estas palabras, que el logos era Dios, que el logos vivía con Dios. Leemos el siguiente versículo todavía. 2.
Este era en el principio con Dios. Versículo 4 ahora. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Filón enseñaba esto, que ese logos, él decía que era el pensamiento de Dios, la razón de Dios, todas palabras que en español intentan definir una multifacética significación de la palabra logos, griego. Pero la novedad, ahora sí, esto es nuevo, está en el versículo 14 del Evangelio, capítulo 1. Esto sí, Filón no lo aceptaría, y mucho menos los docetas, aquella herejía gnóstica. Recordemos, gnóstico significa sabedor, que tiene un conocimiento superior por encima del vulgo, del conocimiento popular, y un conocimiento donde maestros a escondidas, secretos, como los masones, enseñan a la gente, pero que para el apóstol Pablo son verdaderas herejías. Veremos entonces, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó, la palabra griega allí es echar tienda, hacer un tabernáculo, una carpa entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, notemos entonces, esto es lo que escribe el autor del Evangelio y a la vez el autor de la primera carta, conocida como la carta de Juan. Estas controversias antiguas tienen un gran significado en nuestro tiempo, pues se sigue cuestionando la divinidad de Cristo. Un estudio de esta epístola, hoy por hoy, encauzaría la mente del lector a la verdadera encarnación y permitirá que capte una elevada visión del Hijo de Dios, quien fue enviado para hacer la propiciación por los pecados de todo el mundo. Lo que importa es, al repasar en esta carta, primera carta de Juan, ahora vamos a mirar algunos versículos también, es cómo Juan, el autor, lo mismo que el Evangelio, intenta enfatizar la encarnación, que el Dios vino a ocupar un lugar en la tierra como un cuerpo. Vamos a ver este pensamiento, pero en otro autor, que lo va a decir más contundentemente quizás, como es el caso del apóstol Pablo, pero esta vez en una de sus cartas. Vamos a buscar en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer el 8 y el 9. Y allí, si bien la carta data del tiempo de la prisión que el apóstol Pablo sufrió entre los años 61 al 63, aproximadamente unos 30 años atrás, no obstante revela que había herejías que estaban pululando en las iglesias. Y vamos a ver entonces cómo Pablo define o contraataca a una de estas herejías, y lógicamente tiene que ver también con los gnósticos. Leamos pues Colosenses 2, 8 y 9, carta escrita entre los años 61 al 63, se llaman cartas escritas desde la prisión estando en Roma. Recordemos que eran 4, era a los Efesios, Colosenses, Filemón y a los Filipenses. Miremos acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o elementos. La palabra griega allí habla de elementos filosóficos del mundo y no según Cristo. Y lo que viene ahora es contundente contra toda esa filosofía que estaba campeando en la iglesia de Colosas. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Reparamos que en un cuerpo, como suelo decir, cuerpo que tiene uñas, pelos, dientes, dedos, allí está Dios, en ese cuerpo. Bien, es lo que enseña el apóstol Pablo, allí en esa porción. Lo propio hace Juan, entonces, en el Evangelio, como en su carta también. Vamos a ver a continuación un bosquejo que intenta resumir todo el contenido de la primera carta de Juan, carta universal, conocida como tal, como universal. Hay una introducción, los primeros 4 versículos, hemos leído siempre los 3 primeros. Luego una declaración, en esa introducción, una declaración de que hubo trato personal con Cristo, el verbo de vida. Y el propósito al escribir la epístola es: esto os anunciamos,
que aquel verbo con el cual convivimos, para que ustedes tengan el gozo que tenemos nosotros. Es el propósito. Y es fomentar la comunión con los cristianos y producir una mutua plenitud de gozo, tanto en el que escribe como en el que recibe la carta, para que nuestro gozo sea completo. Es como dice allí el original, a pesar de que hay traducciones que dicen para que vuestro gozo sea completo. Bien, estos son los 4 primeros versículos de la introducción. Y entonces, en los siguientes 6 versículos, los requerimientos para tener comunión con Dios y el hombre es caminar en la luz y a la vez confesar los pecados. Esto es un punto muy importante porque hay quienes piensan que independientemente de la ética personal, de las prácticas privadas que uno pueda tener, privadas o públicas, que atenten contra la moral, la ética, esto es independiente del conocimiento que uno pueda tener de las cosas espirituales. Y creemos que no es así. Hay un correlato entre una sana ética, un sano comportamiento y una sana moral para que uno pueda discernir adecuadamente el mensaje bíblico que uno quiere estudiar y descubrir qué mensaje o qué misterios profundos pueda tener el texto bíblico. Vamos a ver un ejemplo de este concepto. Nuevamente vamos a buscar a Pablo. Si bien estamos con la carta de Juan, pero Pablo habla de ello en forma contundente. Esto aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, leemos lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, muy bien, ahí tenemos ya para empezar a leer el versículo 14. Lógicamente están las letras muy chiquititas, pero ahora ponemos el texto. Capítulo 2, versículo 14. Ahí lo tenemos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Notamos? Allí se nos habla de 2 personas. El hombre natural, que no puede percibir las cosas espirituales, porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y luego allí en ese versículo, un poco después, menciona del hombre espiritual, que él sí discierne las cosas. Bien, vamos entonces otra vez al bosquejo que mirábamos de la primera carta de Juan. Allí en el capítulo 1, en los versículos 5 al 7, ahí miramos donde dice requisitos para tener comunión, se requiere caminar en la luz. Y luego también la confesión de los pecados. Recordemos que esta expresión, caminar en la luz, ya Jesús la había utilizado diciendo que Él era la luz y que Él había venido para ser camino de luz para aquellos que creyeran en Él. Acordémonos de aquella experiencia de memoria del Evangelio de Juan capítulo 9, donde Jesús cura a un ciego. Y entonces Él pronuncia esas palabras, yo soy la luz del mundo, y cura al ciego. Y luego que es resistido y expulsado por el Sanedrín, que no acepta esa curación hecha en sábado. Jesús había curado al hombre en sábado, entonces lo expulsan y se encuentran entonces 2, diríamos, desconocidos. El hombre recién curado y su curador, quien le había dado la salud. Pero él no lo podía reconocer porque había estado ciego cuando se había encontrado con él. Y Jesús pues le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es para que yo crea en Él? Y Jesús dice, el que te habla, el que está contigo, el que tú oyes su voz. Y allí el hombre asoció el timbre de voz de quien lo había curado con el timbre de voz de quien le estaba hablando. Era el curador. Pues se arrodilló y lo adoró. Y entonces Jesús pronuncia estas palabras que tienen que ver con luz. Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, ven. Y los que ven sean cegados. Y un fariseo pasando por allí, él dice, ¿qué acaso somos ciegos nosotros? Porque no creen en Jesús. Y Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen, vemos, y rechazan a Jesús, el pecado permanece. Por lo tanto, no estaban caminando en la luz, que es Jesús. Bien, vamos otra vez allí al bosquejo, ese detalle para tomar en cuenta.
por qué el apóstol Juan escribe ese concepto, y es que para tener comunión con Dios y el hombre es necesario caminar en la luz y también confesar los pecados. Voy a invitar a que leamos los textos porque, aunque lo estamos explicando, son fundamentales para entender luego toda la epístola, que de por cierto es simple, pero esto es básico, fundamental, entrar en un camino de obediencia al mandamiento de Dios. Leemos pues entonces 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y acerca de la confesión, leemos a continuación: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, esto es la esencia de lo que estamos mirando, del consejo que da Juan acerca de caminar necesariamente en luz y confesar los pecados. Volvemos otra vez al bosquejo, miramos ahí la exhortación a una vida ya sin pecado. Cristo es el abogado y propiciación por el pecado, no solamente por los nuestros, sino por el mundo entero, va a decir el versículo 2, y debemos andar como Él anduvo. Hay un mandamiento nuevo, que aunque es nuevo sigue siendo antiguo, que es amarse unos a otros. De esto va a tratar allí capítulo 2, versículos 7 al 11. Y las exhortaciones personales a los hijos espirituales. Él da las razones para escribir. Yo les escribo para que ustedes luchen, para que sigan adelante en el camino cristiano. Esto es, que no amen al mundo con todas las atracciones que ello trae. Vamos a leer ese texto, considero importante, primera carta de Juan, capítulo 2, desde el 15 al 17, la exhortación que Juan dirigió en sus días y siguen siendo propicios aún para los nuestros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notamos que esta es la exhortación muy simple, pero muy sentida, que el apóstol hace a sus lectores, que siguen el camino en medio de tantas tentaciones y aún en medio de los herejes y falsos maestros, como aparecen entonces a continuación de estos versículos, de los impostores. 2:18, vamos a ver un ejemplo. Cuidarse de los anticristos y aún de las herejías, en primera de Juan 2:18 en adelante. Y que a la vez los preparaba para esperar la segunda venida de Cristo, ya que se decía que era el último tiempo, porque estaban abundando esta secta de los docetas o gnósticos, que era el nombre general de toda esta gente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Miremos el siguiente versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Texto que hemos leído. El siguiente todavía. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas para que no sean ellos engañados. Y entonces debían permanecer en Cristo hasta que Jesús viniera a recogerlos, como cuenta capítulo 2, 27 y 28. Miremos ahí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bien, pasamos a la última parte del bosquejo, lo que miramos a continuación. Los hijos de Dios en contraste con los hijos del diablo. La siguiente subdivisión, verdad, amor y fe son esenciales en la comunión con Dios. Y finalmente una conclusión. Una carta que resume en amor. El autor pues lleva amor, verdad, amonestación, un servicio pastoral, una atención que hace, pero firme también en la forma en cómo él se expresa. Y así, queridos amigos, llegamos a la parte final de esta exposición, de esta introducción a la primera carta del apóstol Juan. Esta grabación podemos mirar en la página que se observa allí y seguimos así en conexión para seguir estudiando las restantes cartas del apóstol Juan. Hasta entonces, muchas gracias. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.